Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco, donde el día de hoy vamos a tocar diferentes temas de contingencia, en especial en una edición distinta, de una forma donde Retruco ha abordado los temas de contingencia e incluso del día a día. Agradecemos para ustedes que nos han acompañado. Recordemos que igual estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de nuestro diario El Pingüino. Gracias y esperemos que todos estén muy bien de salud en sus hogares, para quienes a lo mejor están pasando por un estado complejo de salud. Un fuerte abrazo y esperemos la recuperación pronto. A esta hora de la noche vamos a conversar con un tema que la verdad que es relevante en todos los sentidos. Cuando hablamos del rol de la mujer, y cómo ha sido afectada en la pandemia, usted sabe que estadísticamente la mujer ha sido la más afectada en las desvinculaciones laborales, donde la mujer incluso ha tenido que permanecer en casa con funciones del hogar y también de la maternidad, donde incluso la reinserción laboral se dice que retrocedió 10 años en Chile. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa incluso desde el inicio de la pandemia cuando se habló de los índices de violencia intrafamiliar, que fueron en aumento? Diferentes campañas desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fueron dadas a conocer, e incluso a través de las farmacias, donde se hablaba de una palabra como era mascarilla. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las mujeres el día de hoy? Y que incluso con los últimos anuncios del presidente Sebastián Piñera, hablando de que la mujer incluso ahora puede contraer matrimonio, ya no esperando las fechas o los meses, una vez que tenía un divorcio de por medio. ¿Cómo ha sido la mujer en la pandemia? ¿Cómo se ha visto afectado? E incluso cuáles han sido los temas más relevantes de la cartera. El día de hoy hablaremos con Fabiola García Pinto, quien es directora regional del Cernamec. ¿Cómo está? Bienvenida vía Zoom. Agradecemos esta transmisión y obviamente que a pesar que no estemos en el estudio, estamos tan cerca a la vez y tratando de comunicar, de entregar, de dar a conocer y obviamente hablar de temas que son relevantes. Y el día de hoy hablaremos de la mujer. ¿Cómo está, directora? Bienvenida. Hola Paola, buenas noches. Un gusto saludarte igual y gracias por la invitación. Vamos a hablar en general, vamos a hacer un resumen de los diferentes temas que quizás ha abordado en la mujer. Primero preguntarle cómo se encuentra la Dirección Regional Cernamec, cómo están todos en general, los funcionarios, quiénes colaboran. Yo sé que tienen diferentes organismos y personas que son parte, y creo que es importante hoy día preguntar cómo están todos en general. Sí, Paola, gracias por la pregunta. Mira, nosotros a partir de la emergencia sanitaria, ya desde el mes de marzo en adelante, el servicio se enfocó en mantener la disponibilidad del servicio para la comunidad, principalmente para las mujeres, las jóvenes y las niñas, que así lo requerían. Y el servicio levantó un plan COVID-19, que es un plan de actuación donde se definió 4 pilares fundamentales para dar continuidad a nuestra labor. Entre ellos es el fortalecimiento de nuestra red de atención en materia de violencia, también la red intersectorial que se mantiene igual con las distintas
instancias gubernamentales con las que nos trabajamos a diario, y también por otra parte lo que fue el digitalizar cada uno de nuestros programas. Ya el segundo semestre le dimos el vamos en la ejecución de los distintos programas, y como bien tú señalabas, que están muy vinculadas a las distintas áreas que tú comentabas al principio, donde nosotros seguimos fortaleciendo y promoviendo la autonomía de las mujeres, no solamente desde la mirada de la autonomía económica, sino que también desde la mirada de la autonomía física y la autonomía política en la toma de decisiones. Así que contarte que estamos trabajando de manera remota por el momento, luego que tuvimos que retornar, ¿no es cierto?, al paso número 1, lamentablemente, se retoman las labores desde principalmente a través del teletrabajo. Sin embargo, nosotros estamos preparados para, una vez que ya logremos avanzar, se logren disminuir los casos positivos en la comuna, ya retomar nuestras funciones y prontamente empezar, si así lo permiten las medidas sanitarias, a hacer una atención más presencial. Así que eso por una parte, y por otro lado, súper preocupados también y preocupadas desde el Ministerio y por supuesto del servicio, de la situación y las consecuencias que va a traer esta pandemia a la realidad, a la vida de las mujeres. Efectivamente, como bien tú señalabas en la introducción, en materia de autonomía económica, en materia laboral, vamos a ver situaciones donde vamos a retroceder, y se está hablando de un retroceso de al menos 10 años de todos los esfuerzos y las medidas que se habían venido implementando desde las políticas públicas y también desde el ámbito privado para la incorporación de las mujeres al sector laboral, ¿no es cierto?, a la inserción laboral. Pero bueno, eso ya está así, y lo que pasa ahora es cómo el Ministerio y cómo el gobierno también rápidamente se reincorpora y empieza a buscar medidas también para todo lo que venga en materia de reactivación económica y considere una mirada de género, una perspectiva de género respecto a los planes, programas que se van a venir a atacar y a sortear, ¿no es cierto?, este contexto que se está presentando hoy en día, que va en desmedro de la calidad de vida de muchas mujeres que son jefas de hogar y de sus familias también. Claro. Porque cuando hay una mujer que ha quedado sin un empleo formal, también se ve perjudicada gran parte de su familia, y lamentablemente también el empleo de la mujer es más bien informal, así que hay una cifra que está escondida también, porque las mujeres también mantienen, como te comentaba, empleos que no están, que están muchas veces más precarizados y que no tienen hoy día una formalidad, y por lo tanto están también quedando fuera de algunos beneficios, y que esperamos que eso se revierta, porque se están revisando todo lo que tiene que ver con las nuevas bonificaciones respecto a incrementar y nuevamente levantar las cifras en materia de empleo. Así es. Directora, otra de las cosas que vamos a hablar en el resumen en general hoy día, de ciertos temas que han ido transcurriendo en el tiempo de pandemia, eso ha sido así efectivamente, que lamentablemente los índices, lo hablábamos en su momento, tuvimos una entrevista en el mes de abril, que se había incrementado las denuncias o las llamadas a ciertos teléfonos que se había incorporado a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, o el acompañamiento. Pero, ¿qué ha pasado? Ya han transcurrido varios meses, y esto de la violencia intrafamiliar no solamente ocurrió en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Ha existido mayor aumento de violencia ya en el transcurrir de los 6 meses de pandemia? Sí, bueno, los canales de comunicación que mantiene tanto el Ministerio como el Servicio nos siguen demostrando que el aumento al llamado al Fono 1455, que es nuestro fondo de orientación, ha ido increciendo y se ha sostenido en los últimos meses. Hay un porcentaje bastante importante que está recurriendo a ese canal de comunicación, ya sea porque se mantienen en un confinamiento, porque no han encontrado otra vía para solicitar quizás ayuda respecto a dónde deben dirigirse para hacer la denuncia, o con qué red pueden contar respecto a los distintos organismos públicos
que pudiesen prestar apoyo, ya sea en la atención, en la reparación y la protección de aquellas mujeres que están viviendo violencia, o también de testigos de violencia, que la comunidad también se ha hecho parte, en cierto grado también de desnaturalizar este tipo de situaciones. Ya la comunidad en general, la ciudadanía, no tolera y no debiésemos seguir tolerando situaciones de violencia de esta naturaleza que vulnera gravemente los derechos de la mujer. Directora, y ahí recalcar que nosotros sabemos que han aumentado las situaciones, la prevalencia de violencia ha aumentado, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia física, no así el número de denuncias. Ya. Efectivamente, hoy día justamente disculpa Paula, hoy día justamente se dio a conocer la cuarta encuesta nacional de violencia contra la mujer. ¿Y qué dicen las cifras? Nos muestra que los datos levantados en el 2017 en relación a los datos levantados en este primer trimestre de este año demuestran que las denuncias han bajado. Que no quiere decir que no estén sucediendo, lo que pasa que al parecer, a pesar de que hay hoy en día aviso o este teléfono de ayuda, si la mujer no continúa con la denuncia, tampoco se puede proceder a nada más. ¿Es así efectivamente, directora? Mira, nosotros siempre vamos a hacer un llamado a que efectivamente se realice la denuncia, porque tras de estas situaciones hay un delito. Por otro lado, que debe haber una persecución penal en ese sentido, porque también es parte de la reparación para una mujer. Pero por otro lado también, cuando ingresan a nuestros dispositivos, por ejemplo a nuestro Centro de la Mujer, no necesariamente deben ingresar con una denuncia hecha, porque muchas veces no evidencian o todavía no resignifican que han vivido situaciones de violencia. Por lo tanto, hay un trabajo psicoeducativo que primero se implementa con ellas antes de quizás que tomen la decisión de una denuncia. Ahora, por otra parte, si nosotros vemos que hay una vulneración grave de derechos y nosotros podemos hacer las denuncias correspondientes, por oficio lo vamos a realizar. Directora, tenemos el mandato para eso. ¿Qué ha pasado con esta campaña y que en sí se llamó por los índices que existían de violencia, el incremento de la mascarilla 19? Cuando uno se acerca a una farmacia hay un protocolo y que uno al anunciar se sigue un protocolo y era porque una persona o una mujer claramente estaba siendo violentada, estaba en un momento de una situación extrema de necesita ayuda. ¿Cómo ha sido acá en Magallanes? ¿Ha funcionado, no ha funcionado, se ha utilizado? Yo sé que la verdad que se tiene que guardar la identidad de las personas, pero ¿se ha hecho algún protocolo de esta característica en alguna farmacia de nuestra ciudad o de nuestra región? Paola, mira, esa campaña, bueno, ese mecanismo sigue instaurado, se han seguido incorporando nuevas farmacias, no solo las de la red de las grandes cadenas, sino que también farmacias comunales y otro tipo de farmacias que también que están presentes en los territorios. Yo no manejo información, no hemos tenido todavía una evaluación respecto a cómo ha resultado esa iniciativa. Sí tenemos una valoración positiva de lo que la opinión pública tiene también respecto a esa instancia, a esa iniciativa. De todas maneras, el protocolo de actuación es un protocolo bastante definido, donde solamente, como bien mencionas tú, el trabajador de la farmacia, la trabajadora, solicita datos básicos para luego ser contactados por profesionales y técnicos que dependen del servicio. Por lo tanto, como te cuento, lo que sí hemos sabido es que sí ha tenido una muy buena acogida. Pero no tengo estadísticas respecto a qué casos puntuales de la región han sido derivados a través de ese canal de información. Y por otro punto, Fabiola, ¿qué pasa cuando ustedes, a través de sus diferentes programas que tienen, también está el Centro de Mujer, el Centro del Hombre, que tiene un nombre específico, ahí usted nos va a hacer el recuerdo, pero ¿cómo se puede entregar estas herramientas o la continuidad de ellas cuando hoy en día estamos en pandemia? ¿Tuvieron que ustedes reformular, no sé si actualizar, decir la palabra, pero hacerlo de una era digital, incluso el acompañamiento? ¿Se puede hacer un centro de mujer o el acompañamiento de una persona que está sufriendo violencia a la distancia? ¿Cómo ha sido también eso? Sí, bueno, sí, se ha mantenido una atención remota. Esta atención se hace a través de los profesionales de los centros de la mujer, también del Centro de Reeducación de Hombres, como tú lo mencionabas,
Y esta atención la hacen los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, quienes han mantenido el contacto permanente con aquellas usuarias que ya habían sido ingresadas con anterioridad a la situación sanitaria al programa o al Centro de la Mujer, pero también hemos tenido nuevos ingresos y esos nuevos ingresos han sido a través de esta modalidad. Ahora, si bien hay particularidades y casos puntuales donde sí se ha requerido una atención presencial, tomando las medidas correspondientes, se ha realizado también esa tarea de manera presencial. A diario hay una cantidad de contactos que se toman con las mujeres participantes principalmente de quienes estaban en intervención a través de los centros de la mujer, y también desde el centro de hombres se ha seguido con esta modalidad que son videollamadas o a través del contacto telefónico para justamente ir viendo sus avances respecto a la intervención o al plan de intervención que tenían definido dentro de su intervención. Directora, me quiero pasar a otro... Por otra parte... Perdón, continúe. Mira. Lo que pasa es que quiero pasar a otra área porque no quiero quedar fuera de la importancia de las últimas cifras que refleja la desempleabilidad en Chile, pero en especial cuál ha sido el género más afectado. Claramente se habla que han sido las mujeres, donde usted igual lo mencionó, existe una informalidad de trabajo, que tenemos que decirlo, que obviamente está en muchos de los quehaceres domésticos, la mujer que trabaja en la feria, pero si nos enfocamos en Magallanes, me imagino que también hay una tasa que no es menor. ¿Y qué pasa con este caso? Porque hablamos nuevamente, si ya teníamos problemas en algún momento cuando se hablaba del del postnatal, hoy en día nuevamente parece que retrocedimos en la empleabilidad para la mujer. Sí, bueno, eso es lamentable porque el contexto en definitiva nos ha llevado a muchas a tener que dejar sus empleos. Una, porque se han cerrado también muchos negocios que daban empleo a otros, y por otra parte también muchas tuvieron que optar por dejar sus empleos formales, puesto que tuvieron que volver a sus casas porque también están sus hijos y hay niños que están al cuidado, que son menores de edad, que al no contar con los establecimientos educacionales por razones obvias, tuvieron que tomar esas determinaciones en familia. Eso igual es lamentable porque cuando solo hay un ingreso o un sustento familiar, cuando son los casos de jefatura de hogar femenina, ahí se retrocede mucho en muchos aspectos, también en los aspectos socioeconómicos, probablemente los niveles de pobreza también se están incrementando, y en una región donde siempre se ha escuchado y se ha evidenciado que hay una pobreza escondida, ¿no es cierto? Y ahí también relevar que distintos iniciativas y distintos planes que ha levantado el gobierno justamente van en esa dirección de poder dar respuesta a aquellas, en este caso voy a hablar de mujeres porque obviamente son beneficios universales los que se han levantado, pero sí se tiene que seguir trabajando en esa materia, porque hoy en día se sigue aumentando esa brecha, entre hombres y mujeres todavía hay diferencia, y quienes vamos a quedar en mayor rezago vamos a ser las mujeres, por lo tanto hay que levantar iniciativas que tomen en la balanza esa situación y levante iniciativas que mejoren la situación actual de aquellas mujeres que hoy en día lo están pasando más mal. Y en esa de todas área, maneras, directora, nosotros tenemos conocimiento. Directora, en esa área tengo entendido que ustedes también tienen diferentes planes de líneas de trabajo, como Mujer Emprende, Jefas de Hogar, que es uno de los programas de ustedes, prácticamente ancla, que lleva más de 20 años. Debido a esta desempleabilidad, o también está el Mujer Plan y Negocio, debido a esa área, a la desempleabilidad que hoy en día ha existido, a las desvinculaciones a la empresa, ¿cómo han funcionado estos programas hoy en día, pensando que incluso a futuro, post pandemia, me imagino que hay que reactivar algunos otros, que hay que insertar a lo mejor más recursos, pero estas tres áreas que va Jefa de Hogar, Plan y Negocio de la Mujer, y en el otro Mujer Emprende, ¿cómo hemos estado este proceso? Tengo entendido que finalizaron y han sido un éxito igual. Sí, bueno, uno de nuestros objetivos principales también como eje programático que el servicio potencia es justamente la autonomía económica por muchas razones. Pero principalmente lo que nosotros hemos estado viendo desde la región y bueno, a nivel país, es que todos los programas, incluidos los del área Mujer y Trabajo, como tú bien mencionabas,
se digitalizaron. Ya. Y tuvimos todas las convocatorias correspondientes para el programa Mujer Jefa de Hogar, para el programa Mujer Emprende, a través de su escuela de emprendimiento que la semana pasada recién empezó. Nos dimos cuenta que hubo una gran demanda y ahí estamos evidenciando que efectivamente hoy en día muchas mujeres están buscando herramientas para poder generar ingresos de manera ya sea independiente o dependiente. Sabemos que la inserción laboral va a estar difícil por situaciones de la pandemia y porque muchas áreas o vocaciones económicas de la región se han visto afectadas, como es el sector turismo, donde también hay un gran porcentaje de mujeres que desarrollan sus labores desde esa área. Y en razón a eso, nosotros hemos potenciado a través de un fondo de desarrollo regional el poder financiar ideas de negocios y negocios para mujeres que quieran iniciar quizás una ruta de emprendimiento, poder generar ingresos autónomos, puesto que estamos viendo que se está complicando lo que tiene que ver con el empleo, ¿no es cierto?, dependiente, claro. por decirlo de alguna forma. Y lo que veo, forma. directora, también es que existe una mayor cantidad, no quiero dejar afuera a los hombres, pero que al parecer las emprendedoras hay una gran cantidad de mujeres acá en la región. Cuando vemos las ferias, cuando vemos diferentes tipos de programas, las mujeres al parecer van liderando. Directora, quiero cambiar el tema y la verdad que va de la mano con la empleabilidad, va de la mano con el ingreso económico. Y hace unas semanas atrás hablaba del 10%. Inmediatamente, una vez que se aprueba, comienza a hablarse de la retención de las pensiones de alimentos. Me imagino que muchas mujeres llegaron a buscar una asesoría a través de lo que es el Centro de la Mujer o en particular a lo mejor orientación. ¿Qué pasa hoy en día y donde dejó el reflejo? Que la verdad que estamos al debe con las personas que obviamente deberían recibir esta pensión de alimentos, que son los niños, pero también acá habla de la protección a la mujer, que no solo vulnera los derechos del niño, sino que incluso de la persona que es el que mantiene a este niño. ¿Cómo ha sido varias consultas y preguntas? Y la verdad que esto habla de que deberíamos sacar una nueva ley en nuestro país al respecto de esto. Sí, se acogieron distintas consultas e incluso los abogados de los centros de la mujer y abogadas del Centro de la Mujer también estuvieron haciendo durante bastantes semanas acompañamiento y asesorías de aquellas mujeres que requerían esta guía de cómo poder haber hecho esa solicitud de retención. De todas maneras, fue un proceso bastante fácil, que facilitó a que muchas mujeres lo hicieran de manera autónoma e independiente a través de los medios digitales que se habían dispuesto para eso, y porque tampoco necesitaban el patrocinio legal, así que por lo tanto era una acción que podían tomar casi en la inmediatez. Y bueno, sí, o sea, el tener conocimiento, que ya todos manejamos ese dato, que más del 80% de deudores de pensiones era una cifra bastante alta, y eso lamentablemente ve perjudicado el desarrollo y el bienestar de los niños y niñas, porque obviamente no tienen el acceso quizás o restringido el acceso a una calidad de vida por no haber tenido recursos que pudieran sostener también su desarrollo integral. Por otra parte, sí, yo creo que gracias a esta situación de la retención del 10%, también se evidenció que hay lagunas ahí legales, por decirlo de alguna forma, que se tienen que modificar, y yo entiendo que en los parlamentarios, yo estuve revisando por ahí y efectivamente se están levantando medidas para buscar la mejor forma de poder equiparar ahí en ese sentido, para que no vuelva a pasar nunca más esto. O sea, hay mujeres que venían tocando la puerta de muchos tribunales, pero lamentablemente existían, ¿no es cierto?, existían estas vacío, determinaciones del pago de pensión de alimentos, pero no existía la forma de fiscalizar que eso efectivamente se efectuara. Entonces, imagínate cuántos niños y niñas no pudieron tener ese derecho por tantos años, así que yo creo que es una deuda que se tiene con aquellos niños y niñas, y que prontamente espero que se pueda lograr también esos cambios. Esperamos entonces esa ley. legislativo, ¿no es cierto?
Esperemos este proyecto de ley. Directora, me quedan 30 segundos y me gustaría, seguramente nos van a quedar algunos temas pendientes, como lo que era la corresponsabilidad y entre otros temas que se han visto, pero me quedan 30 segundos y me gustaría que mencione algún otro tema o a lo mejor algún mensaje, cómo hemos sido, cómo las mujeres, lo digo hemos sido porque somos del mismo género y obviamente hay mujeres que nos están viendo hasta ahora, pero también compañeros, amigas, amigos, padres, hijos que también nos pueden estar viendo y cómo le han pasado en esta pandemia a las mujeres, donde hemos visto lamentablemente en cifras que se han visto afectadas de una u otra forma. Sí, o sea, mira, voy a aprovechar la pantalla justamente para indicar en realidad que hoy en día las mujeres estamos liderando distintos procesos, ¿no es cierto? Hay mucha jefatura de hogar femenina, también hay mucho emprendimiento que está en manos de mujeres. Estamos en los distintos frentes y siento que la participación de la mujer debe tener un espacio relevante en la toma de decisiones de lo que se viene para el país, para lo que se viene posterior en la pandemia. Debemos ser consideradas en materia de generación de las políticas públicas, de los programas, para poder revertir las situaciones que se van a presentar y que ya se están presentando. Y también un llamado a que también nosotras seamos incidentes en la toma de decisiones, que incidamos también en la política. Tenemos que tener esos espacios y bueno, nos quedó el tema pendiente de la corresponsabilidad. Yo creo que ese es un tema que debiésemos tomar más adelante quizás, si me invitan en una próxima oportunidad, porque es muy importante el tema de la corresponsabilidad también, porque no solamente hablamos de feminismo, ¿no es cierto?, sino que también pudiésemos hablar de nuevas masculinidades y cómo también los hombres y mujeres debemos ir derribando estereotipos de género que lo único que hacen a veces es dividirnos y no acercarnos. Así, y para crear eso una mejor generación a futuro. Debemos seguir conversando, sí. Queremos agradecerle, directora, por estar con nosotros. La verdad que son varios temas, hay algunos que nos quedaron pendientes, pero siempre es bueno porque quiere decir que vamos a tener próximas conversaciones. Que esté muy bien, muy buenas noches, muchas gracias y como siempre, nuestro medio está dispuesto a poder conversar y saber temas relacionados con la mujer y con la familia en general. Que esté muy bien, directora. Buenas noches, muchas gracias. Conversando con Fabiola García Pinto, directora regional del Cernamec, la verdad que conversamos varios temas relacionados a honor al tiempo. Vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Queremos conversar y dejar los invitados, que usted no se cambie, porque hablaremos de la discapacidad en pandemia. Cómo se han enfocado, cómo también incluso ha llegado la ayuda, o incluso cómo lo han visto las familias con las diferentes organizaciones, que son 13 en total en nuestra región. Ya regresamos, no se separen. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Estamos de regreso el día de hoy con un estudio totalmente desocupado, como nos hemos acostumbrado a hacer los programas durante este tiempo, donde la tecnología, el internet ha hecho que estemos conectados. Y así es como le damos el pase a nuestro siguiente invitado, donde ya estamos hablando de la discapacidad. ¿Cómo ha sido para las personas en situación de discapacidad sobrellevar el COVID-19? ¿Cómo enfrentamos, incluso derribamos esas barreras
que en estos procesos, en estas medidas sanitarias o incluso en algo tan fácil como poder hacer un trámite para algunos, para otros puede ser totalmente una barrera imposible? ¿Cómo se ha ido acompañando y visualizando cuáles son las dificultades y problemas? Porque con esta pandemia hemos ido aprendiendo todos. El día de hoy estamos con el director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis, Iván González Crep. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto poder conectarnos y estar vía Zoom a través de a esta hora y a través de este programa Retruco. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Paola. Bueno, vamos a hablar, primero preguntarles, como le hago a todos mis invitados, cómo se encuentra el equipo de Senadis, cómo están las organizaciones, porque imagino que tienen ahí una comunicación diaria y es bueno saber cómo están en general de salud. Mira, gracias a Dios ha estado todo el equipo muy saludable, bien, algunos temas entre medio, pero que tienen que ver con la nueva realidad que hemos tenido que asumir de teletrabajar, de cambiar las lógicas de trabajo, pero en general podemos agradecer que todos gozamos de buena salud al menos. Qué bueno, qué bueno. Así que eso se agradece y con eso ya, bueno, podemos empezar el día. Eso es bueno, y seguir y tener el optimismo, que yo creo que es fundamental. Y quiero preguntarle, porque la verdad que a lo mejor hablamos en general, pero hoy en día cuando hablamos como la discapacidad en pandemia, ¿cómo nos encontramos? ¿Sí? Me imagino que en un día normal, y para hacer trámites, para desenvolverse, para poder acceder a ciertas cosas, personas con situación de discapacidad ya tienen algunas barreras. La verdad que eso se ha hablado siempre y se ha visualizado que es así, con diferentes campañas, ponte en mi lugar, en otras cosas. Pero, ¿qué pasa hoy en día en la situación de pandemia? ¿Cómo estamos, director, a nivel regional? Mira, a nivel regional yo creo que con todas las dificultades que hemos presentado como región y con los piques que se han presentado, yo diría que habíamos transitado de buena manera después de los meses de marzo-abril, que fue potente en un comienzo. Y las personas ya sentían mayor libertad de poder hacer trámites y de no requerir tanta asistencia, pero lamentablemente con el aumento de contagios las cosas se complejizan. Nosotros lo conversábamos en la tarde y hay que tener claro que si ya las personas con discapacidad presentan barreras en el acceso o participación a determinados servicios, con la emergencia sanitaria estas se incrementan, se intensifican estas barreras. Y por supuesto que en ese sentido las personas tienden a depender más del otro, de sus redes de amigos, familiares, para hacer trámites, para ser acompañados y obviamente para tomar consideración el entorno. Recuerdo en su momento cuando Agassi, de la agrupación de personas ciegas de acá de Punta Arenas, me comentaban algo que uno de repente no es capaz de visualizar dentro de nuestra realidad, que es que ellos no saben quién está cerca. El cumplir el distanciamiento social, claro, para ellos es muy complejo si es que no están con alguien que les permita tomar conocimiento de aquello. Entonces, desde ahí uno empieza a visualizar cómo se van intensificando estas barreras a raíz de la emergencia sanitaria. También pasó con las personas sordas que se han visto muy afectadas porque el uso de mascarillas le privó de un elemento que utilizan para la lengua de señas y la lectura de labios. Muchas personas sordas no manejan 100% la lengua de señas y se apoya mucho en la lectura de labios. Entonces, esas situaciones se han ido visibilizando más, han resaltado más ahora a propósito de la emergencia sanitaria. Pero, director, eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de las personas, nosotros conversamos en su momento con la presidenta de la asociación me recuerdo que con Agassi también hemos conversado, pero ¿qué se hace? ¿Cómo hoy en día nosotros, porque no es que ellos tengan que a lo mejor colocarse en el lugar de nosotros, la idea es llegar a un término medio y que ambos tenemos que obviamente transar para llegar a un buen convivir? ¿Cómo se realiza? Una persona, ella nos explicaba que, bueno, también las dificultades, y hay que ser, yo creo, bien honesto, decir que ciertos servicios públicos no cuentan con una persona que sepa el lenguaje de señas. Tampoco contamos con cierta señalización para personas que son ciegas. Entonces, hoy en día con esta pandemia también nos damos cuenta que a pesar de que están los organismos, a pesar de que están a lo mejor las posibilidades, todavía nos falta caminar al mejorar para las personas con situación de discapacidad. Sí, o sea, hay muchos trechos que recorrer en materia de inclusión. Recordemos que nosotros hace apenas 10 años contamos con una legislación que avanza en la inclusión social de las personas con discapacidad
desde un enfoque del ejercicio de derechos, donde consideramos que todas las personas son dignas por el solo hecho de serlo, sin considerar si él camina, no caminan, ven o no ven, oye o no oyen. Y para cortar esas brechas en el ejercicio de esos derechos nos falta mucho. Tú bien apuntabas en que los servicios de salud en general, ni ahora en la pandemia, ni antes, ni mucho tiempo han contado con intérprete de lengua de señas, lo cual genera una barrera con la información que tienen las personas sordas al momento de requerir alguna prestación de un servicio. Pero sin prejuicio de ello, igual la tecnología nos ha ido apoyando en ese sentido, y por ejemplo el Servicio Nacional de la Discapacidad cuenta con una aplicación que se llama Visor Web, en donde se pueden conectar a través de un intérprete de lengua de señas y los podemos atender. Sí. De la misma forma, hemos promocionado mecanismos para poder acceder a determinados. A ver, hablemos de eso. Me gustó. El acceso a la salud. Me gustó eso que es importante, yo creo, hablar de, porque a pesar de que el porcentaje a lo mejor algunos digan, bueno, pero existe, está la persona, nos puede estar a lo mejor en este minuto escuchando a algún familiar, algún amigo. Entonces, a ver, porque no, a lo mejor no es sabido por toda la comunidad. ¿Cuál es la plataforma, cuál es el canal o la vía para poder optar por esta ayuda? Mire, desde que comenzó la emergencia sanitaria hemos estado promocionando nuestra aplicación que se llama Visor Web. Lo pueden encontrar en nuestra página institucional, que es cenadis.cl o cenadis.gov.cl, y aparece en un recuadro de nuestra pantalla, de la página principal de nuestra página institucional, aparece un recuadro que se llama Visor Web. Y ahí se inscriben o bien se comunican a través de un intérprete de lengua de señas para recibir una atención considerando obviamente las barreras a la información, y tratamos de eliminarla a través de este dispositivo. De la misma manera hemos visualizado también con la comunidad sorda una página que se llama infosaludcomunidadsorda.cl, que permite contar, luego de registrarte en esta página, con un intérprete de lengua de señas cuando tú requieres una atención en el contexto de salud, o bien cuando requieres asistir a una farmacia y necesitas comprar algún medicamento, para poder contar con un intérprete de lengua de señas, la atención médica y la asistencia a la farmacia. Y distintas otras herramientas se han ido promocionando, principalmente con el ámbito de salud, a propósito de las recomendaciones que efectuó la Subsecretaría de Redes Asistenciales para la atención de personas con discapacidad. Nosotros hemos tenido reuniones de trabajo con el Servicio de Salud justamente para promocionar cuáles son estas medidas, para darlas a conocer, y también relevar el derecho a la atención preferente que tienen las personas con discapacidad en su contexto de atención de salud. Es así, director. Así que vuelvo a reiterar, ¿qué pasa en ese punto? La aplicación Visor Web en la página institucional de SENADIS. Porque, director, yo tengo entendido que incluso existen recomendaciones para atención a personas con discapacidad, documentos de lectura fácil para pandemia, que tiene que llegar muy clara y práctica la información, las recomendaciones, y que incluso, como usted mencionaba, tienen derecho a una atención. ¿Tienen un derecho a atención de prioridad las personas en situación de discapacidad? Preferente. La ley de derechos y deberes del paciente fue modificada el año 2017 e incorporó un derecho que lo tienen tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad, que es el derecho a atención preferente. Perfecto. Este derecho sí está sujeto a la dictación de protocolos locales que tienen que dictar los servicios de salud, y que a partir del 22 de agosto tienen un plazo de 6 meses para poder implementar este derecho en atención a la realidad, obviamente, que cuenta cada servicio de salud a lo largo del país. Entonces, esperamos estar promocionando mucho este derecho, obviamente, cuando comiencen. Se llama, ¿lo repetimos, director? ¿Sí? ¿Se llama derecho? No, me dijo que a partir de agosto derecho comienza. A atención preferente. Ya. Derecho a atención preferente, no deja de ser tema. Derecho a atención preferente para personas con discapacidad. Modificó la ley de derechos y deberes de los pacientes, incorporando esta nueva variable que es una atención preferente que tienen las personas con discapacidad en su atención, en la toma de exámenes, también cuando son derivados a un especialista, gozan de este derecho, y este derecho va a empezar ya a tomar cuerpo una vez que se dicten los protocolos locales de los servicios de salud. Y para eso tienen un plazo de 6 meses desde el 22 de agosto en que ya empieza a regirle esta normativa. Oye, bueno, director, ¿qué ha pasado con el COVID-19 en personas con situación de discapacidad? Hemos tenido contagio, me imagino que ustedes también hayan sido un soporte, un guía, en ciertas oportunidades se necesita, en alguna oportunidad ya sea un tutor o un acompañante, y a veces lamentablemente hay barreras, y en especial en esta pandemia. Sí, un tema bastante particular y el que hemos hecho bastante énfasis con las organizaciones es que las personas con discapacidad están consideradas entre los grupos de riesgo, ya sea porque hay una enfermedad de base que genera la condición de discapacidad, y que
obliga a las personas a extremar cuidados y medidas, tanto en los cuidadores, en el círculo familiar, como también en el círculo cercano, la familia y los amigos. De extremar las medidas de cuidado y protección para prevenir el contagio de personas con discapacidad. Y en el caso que ello ocurra, bueno, existen distintas instancias donde nosotros podemos apoyarlo, hemos asesorado, aconsejado a muchas familias. También contamos con dispositivos que permiten financiar cuidadores cuando el cuidador principal se encuentra con un diagnóstico de COVID, mientras dura cierto, el tránsito de la enfermedad de la persona durante la cuarentena. Ahora, también nosotros estamos apoyando junto con la unidad de gestión centralizada de las residencias sanitarias el traslado también y la movilización de las personas con discapacidad a la residencia sanitaria. Una persona con discapacidad o un cuidador de una persona con discapacidad que presente el contagio se puede contactar ya sea al Servicio de Salud o a Senadis para poder gestionar un cupo en la residencia sanitaria y también que pueda contar con las mejores condiciones para pasar el periodo de contagio en las mismas. ¿Qué pasa cuando la residencia es una persona que es menor Iván, que es menor de edad y tiene una discapacidad? ¿Puede ser acompañado por la persona que lo cuida constantemente? Porque es muy importante, dependiendo de la discapacidad, perdón, director, es muy importante, dependiendo de la discapacidad, el apego que existe entre el cuidador y la persona. Exactamente, o sea, las personas, los cuidadores informales y que se dedican a esta labor saben lo importante que es el trato personalizado respecto a la persona a quien se cuida, porque quién mejor que el cuidador, sea el padre o la madre, una persona que cumple este rol, sabe las necesidades, los horarios, los medicamentos, etcétera. Entonces no da lo mismo con quién tú te quedas. Y en ese sentido las personas pueden ingresar con su cuidador en las residencias sanitarias de así necesitarlo. Toda la información, quiero recalcarlo, está en nuestra página de senadis.cl, donde se señalan cuáles son las recomendaciones para los cuidadores cuando ingresen, ya que van a tener que ingresar durante el mismo periodo de cuarentena que va a ingresar la persona contagiada o viceversa, ¿ya? Y esto también se extiende a los servicios de salud, donde las personas, por ejemplo, del trastorno del espectro autista pueden ingresar hoy con sus cuidadores a los recintos de salud, obviamente bajo requerimientos y lineamientos de la misma autoridad sanitaria. Perfecto. Director, cuando hablamos de las organizaciones que van acompañándolos y que van también generando esta alianza en conjunto con los diferentes usuarios, pacientes o quienes incorporen estas organizaciones, ¿cómo ha sido la comunicación? ¿Qué les han dicho ellos? Porque acá es importante escuchar también a las personas con discapacidad, porque me imagino que como todo hay de diferentes niveles, de diferentes pronósticos, diferentes patologías. ¿Cómo han conversado con las organizaciones donde en muchas ocasiones ya el no poder ir, no asistir y solamente mantenernos en un confinamiento, para ellos ha sido bastante complejo? ¿Cuáles han sido las consultas más recurrentes con ustedes, con Senadis? Mira, principalmente ha sido la información. Nosotros nos hemos preocupado de que las organizaciones cuenten con toda la información disponible, tanto de distintos mecanismos, apoyo, beneficios estatales y recomendaciones para que ellos cumplan una labor muy importante que tienen dentro de su organización, que es comunicar a sus asociados y bajar esta información. Y también ellos cumplen la información de canalizar las preocupaciones de sus asociados con la autoridad competente, en este caso Senadis, y a partir constatando esa realidad, hemos realizado diversas reuniones con las organizaciones, donde se han levantado temas, cómo han podido trabajar durante esta emergencia sanitaria, cómo se encuentran sus asociados en los hogares, y hay, como tú señalas, distintas realidades, desde por organización, por tipo de enfermedad que representa muchas veces o algún tipo de condición, es distinto a la manera que viven esta emergencia sanitaria. Destacar, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad mental. Dentro de los hogares, las medidas sanitarias de confinamiento han impactado bastante en estas personas. Personas que no solían descompensarse, por ejemplo, lo están haciendo, o si lo hacían en menor frecuencia, hoy día se reitera esa situación. Entonces, y en un contexto que tampoco es agradable para todos como trabajadores, como mamá, papá, que tenemos, ¿cierto?, que cumplir ciertas labores en el hogar, en el trabajo, y además tenemos que estar lidiando con situaciones asociadas a la salud mental de nuestro hijo, y no solamente de personas a lo mejor con discapacidad. En general estamos todos viviendo
una situación bastante compleja a propósito del encierro. Sí, director, entonces, imagínate con las me imagino para ahí, para la familia también. Para los madres. Entonces, en ese sentido también requieren de acompañamiento. Y aquí también quiero aprovechar de promocionar una línea que nosotros lanzamos hace ya un mes, que se llama, es la línea 800 Conectados al Cuidar, que es una línea gratuita que tienen acceso las personas con discapacidad. Ya, ¿para qué es ese número? ¿Para qué es ese número, director? 000-058. ¿Para qué sirve el número? ¿Para qué sirve? ¿Por qué deberían llamar? Mira, sí, nosotros en el mes de abril realizamos una encuesta y dentro de las necesidades que levantaron las organizaciones y las personas con discapacidad fue el acompañamiento y la orientación durante el periodo de la emergencia sanitaria. Y esto tiene por objeto recibir orientación, llamar a los cuidadores, a personas con discapacidad, principalmente discapacidad severa, para realizar una compañía, escucharlo, requerir alguna solicitud, y si esa solicitud tiene que ver con el Servicio Nacional de Discapacidad se nos deriva a nosotros, y si ya requiere de atención profesional, ya sea psicólogo o un profesional del área de la salud, se deriva a la red de especialistas que tiene la Fundación Ámanos, que nos está acompañando con la atención de esta línea Conectados al Cuidar. Repitamos el número. Reiterar el número es el 800 00 058. Una vez más. Y esta información también está disponible en la página institucional de Senadis, www.senadis.cl. ¿Podemos repetir el número, Iván? Yo la verdad que justo interrumpí. 800 00 800 000 058. Conectados al Cuidar. Quiero consultar al respecto de... Se habla que en Chile la discapacidad y la pobreza van de la mano con un 16,7%. ¿Qué pasa hoy en día en este caso? ¿Qué pasa con las ayudas que van directamente a esta población? ¿Qué pasa? Como en muchas oportunidades, incluso la información ya sea de bonos, de beneficios o de las diferentes medidas que se ha implementado desde el gobierno, se desconoce. ¿Cómo hoy en día se le entrega este apoyo? Se lo voy a preguntar directamente, director. ¿Ustedes tienen un apoyo económico directo para las personas que están con una situación de discapacidad? No, la verdad es que Senadis no ha funcionado desde su diseño legislativo, por así decirlo, desde la dictación de la ley 20.422. Senadis no fue formulado como un servicio de prestación directa, ¿ya? Sin perjuicio que nosotros realizamos asesoría en materia de previsión social para las personas con discapacidad, para la obtención, por ejemplo, el subsidio de discapacidad mental, la pensión básica solidaria de invalidez, entre otros beneficios que pueden acceder las personas con discapacidad. La variable de discapacidad no tiene que ser asumida todo en su totalidad por Senadis, al contrario, el enfoque inclusivo lo que busca es que cada repartición pública se haga cargo de la diversidad que está compuesta la población nacional y en general tiene que asumir los desafíos de atender a personas con discapacidad, generar oferta pertinente también a su realidad y para combatirla. Y en ese sentido, obviamente, el Instituto de Previsión Social es quien asume esa carga desde el punto de vista estatal, sin perjuicio de que nosotros, insisto, a través de las organizaciones siempre estamos comunicando cada beneficio que existe para las personas con discapacidad. Recientemente el ingreso familiar de emergencia fue un tema importante de asesoría que prestamos durante estos meses, orientando a las personas para su obtención, los requisitos que hay que tener y etcétera. O sea, en ese sentido nosotros apoyamos la labor estatal, pero no nos hacemos cargo de la transferencia directa. Director, ¿y qué Ahora pasa? bien, ya, perdón, termine la idea. Sí. Perdón, termine la idea, porque es importante hablar de esa área económica que para muchas familias es fundamental. Exactamente. Ahora, nosotros como Dirección Regional en Magallanes tampoco nos podíamos desatender de las solicitudes que también a diario y producto de la primera confinamiento que tuvimos acá en Punta Arenas, que fue bastante extenso, se empezaron a sentir los efectos negativos en el ámbito económico, principalmente por la pérdida de la fuente laboral o de los ingresos formales e informales que tenían nuestros usuarios. Y en ese sentido, si bien nuestra labor principal nosotros gestionamos a través de Metanex y también de Zona Franca y el Central de Carne, canastas que vayan destinados justamente a estas personas que se encontraban en una situación de necesidad y donde dentro del hogar había alguna o dos más personas con discapacidad. Director, me quiero detener en ese punto, porque, director, me quiero detener ahí, que la verdad que me genera un poco de inquietud. Cuando hablamos de la empleabilidad que los usuarios hoy en día tienen, dependiendo obviamente de la movilidad, el desempeño de cada uno,
Estamos en una era de una situación difícil de empleo, donde la desempleabilidad la verdad que ha incrementado a nivel país. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se va a fiscalizar igual que exista todavía la posibilidad y obviamente el compromiso de las empresas que se mantenga este contrato con los trabajadores que estén en situación de discapacidad, ya que sabemos que es parte también ya sea del empresariado una voluntad, pero también que es parte de la ley? Sí, la obligación de contratar al menos 1% de personas con discapacidad por sobre 100 trabajadores, tanto en el sector público como en el privado, se mantiene, no se exceptúa a propósito de la emergencia sanitaria. Ya. Lo que pasa es que también la realidad del trabajador con discapacidad está inmersa en la gran realidad de los trabajadores, entonces si una empresa cierra la faena va a afectar a todos por igual, pero en ese sentido no es una excusa de incumplimiento. Al contar más de 100 trabajadores, tienen que tener contratadas a al menos 1% de personas con discapacidad. Ahora, en la región es bien complejo porque la mayoría de las empresas no tiene más, no tiene más de 100 trabajadores, entonces, como tú bien dices, también hay que apelar al compromiso que tienen las empresas, principalmente las empresas regionales, de contratar a personas con discapacidad. Y en ese sentido nosotros desarrollamos un seminario justamente de inclusión laboral el año pasado donde vamos a conocer la experiencia positiva de distintas empresas regionales y en general hay un buen ánimo y un buen compromiso, yo podría decir más incluso que el resto del país, para incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya sea en la modalidad de trabajo presencial, teletrabajo, pero efectivamente falta mucho por asumir, de entregar mayores confianza, de entregar confianza en otras labores que sean distintas, ¿cierto?, a las básicas que a lo mejor podría existir en el imaginario de la sociedad, de que las personas con discapacidad pueden cumplir roles básicos. Al contrario, hay que potenciar el que puedan... Y tengo entendido que así se está haciendo, se está potenciando esta era digital que ahora va para allá y se están entregando diferentes cursos. Director, nos quedamos cortos de tiempo. Y otro punto, dígame. Mira, el otro punto es no solamente apuntar a la empleabilidad, sino también a la autogeneración de ingresos. Recientemente, a través de un convenio que nosotros tenemos con FOSIS, se asignaron a 19 personas con discapacidad recursos para poder potenciar su negocio. Y lo más positivo de todo esto es que de los 19 proyectos que fueron adjudicados, 14 corresponden a mujeres con discapacidad o mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Entendiendo lo difícil que hoy en día es salir a trabajar y obviamente pueden generar dentro del hogar sus propios ingresos, la verdad es que nos puso bastante contentos la noticia a través de FOSIS con este convenio. Y hay que resaltar eso, que las personas con discapacidad no solamente pueden ser empleadas, sino también pueden ser promotoras y gestoras de sus propios negocios. Qué buena noticia. Emprendedores. Director, quedamos cortos de tiempo, la verdad que vamos a dejar una invitación para la próxima. Sí. Encantado de haber podido conversar con usted, reflejar lo que es la discapacidad también en pandemia. Sabemos que están estos números, estas plataformas y que obviamente están los canales de información y de uso regional. Que esté muy bien, muy buenas noches. Seguramente nos quedaron temas pendientes que van a ser relevantes poder tocarlo más adelante. Muchísimo, que esté muy bien, muchas gracias. Yo feliz de participar en esta instancia y recomiendo a las personas que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando, que puedan ingresar a nuestra página www.cenadis.cl para poder informarse y también informar a familiares, a amigos, muchas veces que de repente no tienen la oportunidad de llegar a este conocimiento y lo puedan compartir. La idea es que podamos difundir lo más posible a qué herramientas y mecanismos cuentan las personas con discapacidad en la región y cómo poder aprovecharlas. Así que muchas gracias por este espacio y salud y buenas noches a todos. Te voy a dar un gran abrazo virtual. Y así es, como finalizamos nuestro programa el día de hoy conversando con Iván González Crep, director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis. Hablando de la discapacidad en pandemia, qué buen tema, pero también hay que reflejarlo y obviamente ser parte de ello. Queremos dejarle una muy buena noche. Mañana nos volveremos a encontrar con la programación de Pingüino Multimedia. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.